Bienvenidos todos. Mi nombre es Miriam Paniagua, soy Program Manager de la Maestría en Impuestos de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Y pues hoy hemos preparado un webinar muy interesante. Es sobre seguridad social, previsión social, todo lo que es sus efectos fiscales. Y para que nos den una charla sobre esto, pues hemos invitado a una profesora que ha trabajado con nosotros desde hace muchos años. Ella, además, pues tengo el gusto de que sea mi amiga. Es una contadora pública certificada, maestra en impuestos y doctora en ciencias de lo fiscal, especialista en mediación por la UCLM en España, socia de BR Consultores, Sociedad Civil. Integrante de las comisiones fiscal, laboral y de educación de la Coparmex, de la Comisión Fiscal de CONCAMIN, participante en la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Es catedrática de diversas instituciones, evidentemente de la Universidad Panamericana, del Instituto de Especialización para Ejecutivos, de la Universidad La Salle, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre otras. Y pues sin más preámbulo, me da mucho gusto darte la bienvenida, doctora Virginia Ríos Hernández. De acuerdo. También me gustaría dar la bienvenida a nuestra coordinadora de admisiones. Ella es Alma Alegría. Alma, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miriam. Gracias, doctora Vicky. Es un gusto estar con ustedes. Esta plática, para todos nuestros asistentes, les comento que tiene una duración de 45 minutos, por lo que agradecemos que mantengan su micrófono en silencio. Al terminar la presentación de la doctora, abriremos el espacio de preguntas y respuestas que podrán alimentar en el transcurso de la plática y se podrán leer al final. Con esto damos inicio a esta plática. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí compartiendo estos puntos relevantes con ahora el COVID. Bueno, pues como todos hemos estado viviendo este gran problema a nivel mundial, nos enfrentamos con qué están haciendo las empresas, qué están haciendo los empresarios para poder sortear el pago de las nóminas, las cotizaciones al Seguro Social, la afectación en el impuesto de la renta, la deducibilidad, el tratamiento para los trabajadores de estas percepciones o de estas prestaciones. Mucho se ha discutido, aún los expertos en materia laboral pues tienen sus diferencias y discrepancias de opiniones y de criterios. Empezamos con pues, las publicaciones que se hicieron el 24 de marzo del 2020, con una posterior publicación 30 de marzo del 2020 y el 31 de marzo, donde se nos indicó que tenía que pues establecerse un cuidado especial para ciertos trabajadores. Para los mayores de 65 años nos dijeron el 24 de marzo, aunque el 31 de marzo ya no fueron 65 años, sino fueron 60. En la publicación del 24 de marzo se nos indicó que también las personas con obesidad tendrían que estar resguardados. En la del 31 de marzo ya no se dijo que las personas con obesidad tendrían que estar resguardados, pero en algunas entidades, en algunos estados, sí se ha comunicado que las personas que tienen obesidad pues tienen que estar en resguardo. Hay otros trabajadores, otras personas que por su vulnerabilidad también tienen que estar en resguardo y son las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial, hipertensión pulmonar o tienen algún cáncer, las mujeres embarazadas o en estado de lactancia o en el periodo de lactancia. ¿Qué es lo que vamos a ver brevemente? Pues vamos a ver en la Ley Federal del Trabajo el artículo 427, que está en el título séptimo, denominado Relaciones Colectivas de Trabajo, nos dice que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento la fuerza mayor o el caso fortuito que no es imputable al patrón, que además produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Entonces, esta es la suspensión colectiva. En este caso estamos en un supuesto de fuerza mayor. La pandemia, el coronavirus, es una situación de fuerza mayor.
y como consecuencia de la publicación de los acuerdos que se han hecho en el Diario Oficial, pues se dio la suspensión de las labores. Otro artículo que también está en el mismo título de la Ley del Trabajo, el artículo 433, señala que la terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos, o bien de la reducción definitiva de sus trabajos, se va a regular por los siguientes artículos. ¿Cuántas empresas, cuántos negocios pequeños, micros, medianos han estado cerrando? Y cerrando para no volver a abrir. ¿Cuántos negocios trataron de mantenerse marzo, abril, pero ya mayo ya no pudieron? Y por lo tanto, es inminente la terminación de las relaciones de trabajo. Algunos de esos negocios no volverán a hacer lo mismo porque van a tener que reducir definitivamente sus trabajos. Lo vemos en los gimnasios, lo vemos en los restaurantes, donde las distancias entre comensal, entre clientes van a ser diferentes de lo que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, seguramente sus trabajos se van a ver reducidos de forma definitiva. Y el artículo 434 nos señala que son causas de terminación de las relaciones de trabajo, aun cuando está en el mismo capítulo no título de colectivas, relaciones colectivas de trabajo, pero en el artículo 53, que está regulando la terminación de la relación de trabajo de los contratos individuales, de las relaciones individuales de trabajo, nos dice que también son aplicables las causales que marca el artículo 434 para terminar la relación laboral. De la fracción primera de este artículo señala que la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón es una causa para poder terminar las relaciones de trabajo, que además produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. No suspensión, terminación. ¿A qué tienen derecho los trabajadores en los casos de que se termine la relación laboral? Bueno, pues van a tener derecho, de acuerdo a lo que señala el artículo 436, a una indemnización de 3 meses de su salario, más su prima de antigüedad. La prima de antigüedad, que son 12 días de salario por año trabajado, por año de antigüedad, pero con un límite máximo de 2 salarios mínimos. Porque de acuerdo a la reforma que se dio en la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo del año pasado, de 2019, las primas de antigüedad quedaron limitadas a 2 salarios mínimos, no en 2 sumas. Por lo tanto, ese sería su derecho, que se le pague su indemnización de 3 meses, prima de antigüedad y, por supuesto, sus partes proporcionales, aguinaldo, salarios devengados y no disfrutados, prima de vacaciones, en su caso, las vacaciones no disfrutadas, etc. El artículo 437 de la misma ley señala que en el caso de que hubiera reducción definitiva de trabajos, tendrá que tomarse en cuenta el escalafón a fin de que sean reducidos, a fin de que sean ajustados los trabajadores con menor antigüedad. Es decir, los de menor antigüedad son los primeros que tendrían que salir en caso de que se reduzcan los trabajos. Esto de acuerdo a lo que nos marca la propia Ley Federal del Trabajo. Y cabe señalar, porque lo vamos a vincular con la deducibilidad en materia de impuesto de la renta, que dentro de las obligaciones del patrón, que toda la Ley Federal del Trabajo tiene obligaciones para el patrón, pero específicamente en el artículo 132 nos dice, son obligaciones del patrón, y la fracción 19 de ese artículo 132 dice que hay que proporcionar los medicamentos que determine la autoridad sanitaria cuando exista peligro de epidemia. Entonces, si la autoridad sanitaria llega un momento en que nos dice que tenemos que proporcionar a los trabajadores algún medicamento, no sé, vamos a pensar hidroxacilina, no, cualquier tipo de medicamento que nos determine la autoridad sanitaria para prevenir, porque se descubre que es con ese medicamento, con esas pastillas, con esas inyecciones, se detiene o se corta la epidemia, pues sería obligación del patrón proporcionar dichos medicamentos de acuerdo a lo que nos marca esta fracción 19. Y la fracción 19 bis, que se incluyó en la ley el 30 de noviembre del 2012, en relación
con la famosa influenza N1H1 que se dio en 2009, pero que en 2009 pues no hubo reforma a la Ley Federal del Trabajo, ni 2010 ni 2011, fue hasta 2012 en donde se incluyeron algunos artículos en relación con esa posibilidad de haber una epidemia, de haber una contingencia sanitaria. En realidad, lo que se incluyó en la ley fue pensando que pudiera pasar otra vez lo mismo que pasó en 2009, pero esto que está pasando actualmente supera todo lo que pasó. No fue más de una semana que quedaron resguardados los trabajadores. Y ahorita ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo va a ser el que se nos conmine a tener este tipo de restricciones. La fracción 19 que se incluyó el 30 de noviembre del 2012 en la Ley Federal del Trabajo, la fracción 19 bis, señala que es obligación del patrón cumplir con las disposiciones de emergencia sanitaria. Ahorita el gobierno dijo que estamos en emergencia sanitaria, pero también es obligación del patrón proporcionar a los trabajadores lo necesario para prevenir enfermedades en caso de contingencia sanitaria. Estos cubrebocas, mascarillas, el gel, los guantes, el cloro, etcétera, todo lo que se necesite para prevenir las enfermedades en caso de contingencia sanitaria, que es lo que estamos viviendo. Entonces, es obligación del patrón proporcionárselos a los trabajadores. Podríamos decir, tienen que venir con su cubrebocas. Bueno, aquí nos dice la ley que es obligación del patrón proporcionarles a los trabajadores lo necesario para prevenir las enfermedades en caso de contingencia sanitaria. Es decir, la obligación será del patrón. Te doy tu careta, te doy tu mascarilla, te doy tus desinfectantes, etcétera. Pues entrando en la ley del impuesto de la renta, vamos a ver qué tratamiento tienen los pagos que se hagan al trabajador. Mucho hemos escuchado de que si se le paga con el concepto de bono, apoyo, indemnización, pago por contingencia u otros nombres, mucho hemos escuchado de que, pues ya no quedarían grabados. No, no es así. Todos los pagos que reciban los trabajadores estando en sus hogares, trabajen o no, serán grabables. ¿Por qué? Porque el artículo 94 de la Ley del Impuesto de la Renta señala en su primer párrafo que para efectos de esta ley, la Ley del Impuesto de la Renta, de este impuesto, se van a considerar ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de la relación laboral. No dice que recibe el trabajador por su trabajo, como lo dice el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. No dice eso, como lo dice también el artículo 27 de la Ley de Seguro Social. Dice que deriven de la relación laboral. Y lo que está recibiendo el trabajador, ya sea por salario, por indemnización, por bono, por apoyo o por lo que sea, deriva de la relación laboral. Entonces, todo eso que reciban los trabajadores, aún trabajando desde su casa o no haciéndolo, serían gravables. Además, el artículo 166 del reglamento de la Ley del Impuesto de la Renta señala en términos generales que cualquier cantidad o prestación que se entregue al trabajador en efectivo o en bienes será ingreso por servicio personal subordinado, sin importar el nombre con el que se le designe, así que como le llamemos. Si no está exento específicamente en el artículo 93, es un ingreso acumulable, es un ingreso gravable acumulable. Ahora bien, si se termina la relación laboral, si terminamos esa relación laboral porque ya cerramos la empresa o porque simplemente tenemos que reducir los trabajos, tenemos que reducir el personal, debe pagarse lo que señala la Ley del Trabajo, los 3 meses de salario, la prima de antigüedad. Y en este caso se aplican las disposiciones normales de la Ley del Impuesto de la Renta. ¿Qué han hecho algunos patrones? Han adelantado vacaciones. Y bueno, en este caso, pues no hay cambios en las obligaciones de retención. Y algunos trabajadores se han quejado de que, ¿sabes que yo quería tomar mis vacaciones en noviembre porque ya tenía un plan y el patrón me dice que esos días que estoy en mi casa son mis vacaciones? Recordemos que la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón es el que decide cuándo toma sus vacaciones el trabajador. Que en la realidad muchas veces se hace un convenio, el trabajador
y pide la autorización para tomar sus vacaciones en tal fecha y normalmente el patrón lo acepta. Pero la ley de trabajo establece que es el patrón quien decide en qué momento debe tomar sus vacaciones el trabajador, así es que no está infringiendo ninguna disposición el patrón y puede haber aprovechado para poderle pagar completo, pues que de una vez tome sus vacaciones y que se consideren como vacaciones disfrutadas y claro, también con su prima de vacaciones correspondiente. Si se diera el caso de permiso sin goce de sueldo, no habría retención. ¿Por qué permiso sin goce de sueldo? Porque hay algunos trabajadores que pues tienen la esperanza de que sí se reactive la empresa y que se vuelvan las operaciones normales y demás. Entonces, algunos patrones dicen, es que ya no puedo seguir pagando la nómina. Y por ahí se les ha ocurrido a algunos, oye, ¿y si te pido un permiso sin goce de sueldo por 2 meses o por 3, por el tiempo que dure la restricción para trabajar normalmente? Porque tal vez tengo mi hijo, mi cónyuge, mi mamá, que depende de mí, que en el Seguro Social están dando diálisis cada X tiempo, o sus medicamentos. Y bueno, pues si me dan de baja en este momento no va a ser fácil que tal vez encuentre trabajo. Entonces, yo pido un permiso sin goce de sueldo, no me paga salario, pero bueno, pues estoy cotizando en el Seguro Social por un artículo que vamos a comentar más adelante. Entonces, si fuera permiso sin goce de sueldo, al no haber pagos, no hay retención. En cuanto a las indemnizaciones por terminación de la relación laboral, las primas de antigüedad y otros pagos por estos conceptos, se van a beneficiar con una exención de 90 UMAS por cada año de servicio. Entonces, 90 UMAS, la UMA está en 86,88, equivalen a 7,819.20 por cada año de servicios. Esa es la exención que tendría la suma de sus indemnizaciones de los 3 meses, más en su caso las primas de antigüedad. Y hay algunos empresarios, hay algunas empresas que tienen por contrato colectivo de trabajo, por contrato individual, que en el momento que se vayan, si tienen más de 20 años o más de 25, se les dará otro bono por retiro. Todos esos conceptos que son derivados de la terminación de la relación laboral se sujetan la suma a esta exención. Lo demás, los salarios, los aguinaldos proporcionales, las vacaciones disfrutadas, etcétera, a lo normal, como siempre lo manejamos. ¿Qué pasa para el patrón? La deducibilidad. Bueno, pues para el patrón, pagos a los trabajadores van a ser deducibles, ya sean como salario, como indemnización, como bono, lo que le están dando en lugar de salario. Y por supuesto, los pagos exentos a trabajadores van a ser deducibles al 47% o al 53%, de acuerdo a lo que marca la fracción 30 del artículo 28, dependiendo si, con respecto del año anterior, disminuimos o no disminuimos prestaciones. En este momento hay muchos empresarios, muchas empresas que están viendo seriamente la posibilidad de disminuir prestaciones. ¿Y qué va a pasar cuando termine 2020? Pues que la deducibilidad de las prestaciones exentas van a aplicarse solamente en un 47%, porque seguramente con respecto al año anterior se disminuyeron las prestaciones. Pongo aquí el concepto de honorarios porque es muy común que también se paguen honorarios a diferentes prestadores de servicios. Prestadores de servicios independientes. De ninguna manera se le pueden pagar honorarios a los trabajadores. Ellos tienen su salario. Pero hay ocasiones en que tenemos igualas contratadas. Si tenemos alguna iguala contratada, hay que ver el contrato. Si el contrato dice que se le va a pagar una iguala mensual de 20,000 pesos, pues tenemos ese contrato para soportar el por qué le estoy pagando los 20,000 pesos, aun cuando está cerrada tal vez la empresa, esté o no dándome el servicio desde su casa o desde su oficina. Pero hay algunos contratos en donde se dice que se le va a pagar tal importe por hora de servicio. Y si no está dando los servicios, pues entonces allí nos va a cuestionar la autoridad el por qué le seguimos pagando unos honorarios que no estaban fundamentados en el contrato. Pues habrá que revisar nuestros contratos de honorarios.
Otros gastos relacionados, pues como decíamos, las caretas, los cubrebocas, el gel antibacterial, el cloro, los trapos, las toallitas de limpieza, los termómetros, las instalaciones de protección, y en algunas empresas están poniendo pues algunas mamparas, algunos separadores para poder delimitar los accesos, etcétera. Todo eso, vimos que la fracción 19 y la fracción 19 bis principalmente, los consideran como una obligación del patrón y serán deducibles al 100%, porque no es de ninguna manera una prestación de previsión social. Por ahí también he escuchado que algunos dicen, esto es previsión social. No es previsión social. No cabe en la definición del artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta como previsión social. Se equipararía, podríamos decir, a lo que es herramienta de trabajo, a lo que es artículos necesarios para realizar el trabajo. Entonces, todos esos gastos que son fuertes, que son adicionales, para el patrón, para la empresa, van a ser deducibles al 100%, de ninguna forma al 47 o al 53, porque no son ingresos del trabajador. No son ingresos del trabajador, partamos de ahí, y son una obligación que tiene el patrón, tanto por ley federal del trabajo, como incluso ya por los ordenamientos que han dado las autoridades laborales, de salud y a nivel federal también del trabajo, en donde nos señalan que para poder reactivar las actividades, reanudar las actividades, las empresas tienen que tener ciertos protocolos sanitarios que tienen que cumplirse y por lo tanto estoy haciendo caso de lo que me está diciendo el propio ordenamiento legal. ¿Qué pasa en seguridad social? Bueno, pues en seguridad social vamos a tener diferentes supuestos de la cotización. Si a los trabajadores se les han pagado los salarios y prestaciones completos, pues va a cotizar al 100%. Tal vez marzo, en muchos casos también abril, y en algunos casos también mayo, se hizo un sacrificio por los empleadores y se les pagó el 100% de sus salarios y sus prestaciones. Pues entonces ahí se cotiza al 100%. Pero también ha habido casos en donde se reducen los salarios. Y se reducen los salarios porque así se pactó con el sindicato o porque hay una parte de salarios que son variables y que entonces no los está recibiendo el trabajador. El que tiene un salario base, más comisiones, más, ¿qué les diré? Por ejemplo, ayuda de transporte. La ayuda de transporte pues forma parte integrante del salario base de cotización. Si ya no le doy la ayuda de transporte porque ya no se está transportando al trabajo, le quito esa ayuda de transporte y entonces el salario, aun cuando sea fijo, se va a reducir. Ahí habría que presentar los avisos correspondientes al Seguro Social de disminución de salario y por lo tanto el pago de las cuotas va a ser de acuerdo al nuevo salario. Pero no olvidemos esa obligación de presentar los avisos al Seguro Social y de que la reducción de salarios esté justificada y esté soportada. ¿Cómo? Pues ya sea con el convenio con el sindicato o bien con la adenda al contrato individual de trabajo o con el convenio con los trabajadores. Todo eso tiene que estar debidamente soportado. Puede ser que también se haya decidido disminuir prestaciones. ¿En qué casos se pueden disminuir prestaciones? Bueno, dependiendo. A veces las prestaciones están en un contrato individual o en un contrato colectivo y es más difícil poderlas disminuir. Pero en muchas ocasiones las prestaciones están en un plan de previsión social que se redactó de tal manera que precisamente dice ese plan de previsión social que mientras que operen o mientras prevalezcan las condiciones económicas de la empresa, del patrón, o las condiciones fiscales de seguridad social, va a mantenerse este tipo de prestaciones, por ejemplo, fondo de ahorro, despensas, vales para restaurante, reembolso de gastos dentales, por ejemplo, una serie de prestaciones. Habría que analizar su efecto y, en su caso, presentar los avisos. Por ejemplo, hay ocasiones en que se les estaba dando despensa a los trabajadores. Se les daba el 10% de su salario por vales de despensa. Tal vez el que tenía un salario de 10,000 pesos mensuales, pues le daban 1,000 pesos y él no le integra el salario esos 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque la despensa no integra hasta por el 40% de la UMA.
y los 1,000 pesos no llegan a ser el 40% de la UMA mensual. Entonces, hay trabajadores que ganan 20,000 pesos y les dan el 10%, que son 2,000. Esos 2,000 sí exceden el 40% de la UMA. Por lo tanto, el excedente integra salario cuando tenía esa prestación. Pero ahora tal vez el patrón dice, ya no les voy a poder dar los vales de despensa del 10%, les voy a dar el 5% o el 3%. Entonces, va a disminuir su salario base de cotización porque se disminuyó una prestación que estaba integrando salario. O, por ejemplo, los que daban servicio de comedor y que entonces ya no están dando servicio de comedor porque los trabajadores no están en sus instalaciones. Y el comedor no se les estaba cobrando a los trabajadores, integraba al salario. Al ya no otorgarse esta prestación, el salario base de cotización se va a disminuir y hay que presentar también su aviso al Seguro Social. ¿Y qué están haciendo otros patrones? Y además, conforme a lo que está recomendando el gobierno, algunos antes de la recomendación ya lo estaban haciendo, pero otros, tomando la idea del propio gobierno, dicen, voy a reducirte la semana o la jornada reducida. Los sindicatos también han estado impulsando este tipo de medidas, porque dicen, yo no quiero que la mitad del personal se quede sin empleo. Preferimos que cada trabajador labore medio turno, labore medio tiempo. Si su jornada era de 8 horas, que ahora labore 4. Y no es que le estés bajando el salario, no es que le estés obligando a que renuncie a sus derechos, no. Está ganando lo mismo, pero proporcional a el tiempo que está laborando. De tal manera que, por ejemplo, si se reduce la jornada de 8 horas a 4, pues le van a pagar la mitad y va a cotizar con la mitad. Ahora bien, si ganaba 200 pesos diarios, pero se le va a reducir la jornada a la mitad, tenemos todo el derecho de pagarle la mitad, es decir, 100 pesos. Vamos a poder pagar 100 pesos diarios. Pero en el Seguro Social no podemos cotizar con una base inferior al salario mínimo. Entonces, en el Seguro Social tenemos que avisar de que la jornada es reducida y vamos a cotizar con un salario mínimo, no con menos. Pero el pago que le estamos haciendo al trabajador base para todo lo demás son 100 pesos. Y cuando se da la semana reducida, pues dicen, ustedes van a venir lunes, miércoles y viernes, y ustedes van a venir martes, jueves y sábado. Bueno, pues también es una semana reducida y se va a, pues, dejar al trabajador que vaya a laborar 2 días a la semana, 3 días a la semana, 1 día a la semana, y por lo tanto también se va a disminuir el salario base de cotización con la misma regla, no menos de un salario mínimo para la cotización. El artículo 31 de la Ley del Seguro Social nos señala muy claramente que cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero subsista la relación laboral, es decir, no hay pago de salarios, pero subsiste la relación laboral, y hay 4 fracciones en ese artículo, nomás nos vamos a enfocar a 2. La primera dice, si el trabajador falta a su trabajo, si no se presenta a su trabajo, pero sí subsiste la relación laboral, puedes descontar, patrón, hasta 7 días en el mes. Hasta 7 días en el mes de ausencia solamente vas a pagar, patrón, enfermedades y maternidad. Pero si son 7 días en el mes, se tienen que pagar todos los seguros, salvo que se proceda en términos del artículo 37. ¿Qué dice el artículo 37? Pues que se tendría que dar la baja del trabajador. Pero no puedo dar la baja del trabajador si no hay una terminación, si no hay una renuncia, si no hay un despido justificado o injustificado. Entonces, no es nada más darlo de baja. Tendría que tener una justificación para darlo de baja. No lo puedo dar de baja si sigue siendo mi trabajador. En caso de incapacidad, solamente se va a pagar el seguro de retiro. La incapacidad puede ser por maternidad, por riesgo de trabajo o por enfermedad general, y durante el tiempo que dure la incapacidad solamente se pagará el seguro de retiro. Esto lo traigo porque vamos a ver el tema que también difundió el Consejo Técnico del Seguro Social. El 13 de abril de 2020, el Instituto difundió los instrumentos legales y administrativos con los que cuenta para pagar las cuotas obrero-patronales. No fueron beneficios nuevos, no fue algo que nos quiso dar el Seguro Social adicional, no.
Esto ya está en la ley, ya estaba, artículos 40C, 40D de la Ley de Seguro Social, y lo único que hizo el Seguro Social es darlos a conocer, porque pasa como en todas las leyes. A veces el empresario, el profesionista, el patrón no conoce los derechos que tiene, o el usuario, o el público en general no conoce los derechos que tiene. Aquí lo que hizo el Seguro Social fue difundir estos derechos que tienen los patrones para poder pagar las cuotas patronales. Y nos dice este comunicado que se podrá hacer un convenio de pago en parcialidades con un máximo de 48 meses, pero no va a ser del total de las cuotas. Las cuotas de los trabajadores, la cuota que conocemos como obrera, se tiene que pagar el 100% en el primer pago. Y las cuotas patronales, el 20% en el primer pago. El 80% de la cuota patronal es lo que se va a ir a las parcialidades. 12, 18, 24, hasta 48. El segundo punto, sin garantías del interés fiscal. Tampoco es algo nuevo. Ya existía un acuerdo desde el 30 de abril de 2019 que permitieron a los patrones que fueran por pago en parcialidades no garantizar al Instituto del Interés Fiscal. Y el tercer punto, disminución de multas. Es decir, si el patrón paga a tiempo esas parcialidades, va a poder disminuir hasta un 90% las multas. Pero eso tampoco es nuevo. Eso está desde 2003. Nos señalan en este mismo comunicado que el patrón puede descontar de cada pago mensual de cuotas hasta 7 días de ausencias. Y nos refieren al artículo 31. Aquí muchos patrones dicen, bueno, yo ya estoy descontando los 7 días en cada cédula. Y bueno, pues sí, aquí nos lo dijo este comunicado. Hay que copiarlo de la página del Seguro Social, copiar pantalla para tenerlo ahí como soporte, porque ahí nos dice siempre y cuando no pague salarios. Pero ya vimos que para que yo pueda descontar esos 7 días es siempre y cuando no se paguen salarios. Es lo que nos dice, siempre y cuando no se paguen salarios. Si no se pagan salarios, entonces puedo descontar los 7 días. Sin embargo, lo que dice el Seguro Social es, descuenta, tú puedes descontar hasta 7 días de ausencia. Pues cuando han preguntado algunos patrones al Seguro Social, le dicen, pues sí descuenta 7 días. Bueno, pues ahí tenemos algo que el Seguro Social está señalando. Y por último, nos señala el punto quinto de esta difusión, que los días inhábiles para la práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o requerimientos van a ser del 31 de marzo hasta el momento en que se termine la contingencia que lo determinarán las autoridades correspondientes. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por lo pronto, hoy se publicó en el Diario Oficial la extensión de plazo para que las juntas permanezcan cerradas. Ya no dice hasta cuándo, ya no dice que hasta el 30 de junio, sino hasta que termine esto, a partir del 1 de junio hasta que termine el problema que no sabemos cuándo sea. Por otra parte, tenemos las tasas de recargos. Tampoco son tasas que inventó el Seguro Social. Lo único que dice el Seguro Social es, aplica las mismas tasas de intereses que te señala la Ley de Ingresos en el artículo 8. Ley de Ingresos para 2020. Ahí están las tasas. Hasta 12 meses de plazo, 1.26% mensual. Más de 12 meses y hasta 24, 1.53% mensual. Y plazos superiores a 24 meses, es decir, 30, 36, 1.82% mensual. Eso es lo que podemos obtener por el pago en las parcialidades. Y también se dio a conocer el 3 de abril de 2020 un documento que se denominó Criterios de Calificación para Casos por COVID-19 como enfermedad de trabajo. Los medios pues inmediatamente empezaron a publicar que el COVID era enfermedad de trabajo, pero no en todos los casos el COVID es enfermedad de trabajo. Es más, yo creo que en la menor parte de los casos va a ser considerada enfermedad de trabajo. Dice este comunicado también, estos criterios, en primer lugar, ¿qué es la enfermedad de trabajo? De acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Muy bien, es enfermedad de trabajo, no es accidente de trabajo, eso es la enfermedad de trabajo. Y el Seguro Social estableció
4 tipos de riesgos, 4 tipos de exposición al riesgo para considerar al COVID como enfermedad de trabajo. Muy alto, alto, medio y bajo. ¿Qué diferencia tiene cada uno de ellos? El muy alto. El muy alto es para personal de salud que participa en la atención directa de pacientes con COVID. No del sector público, no del seguro social, no. Del sector privado, de los hospitales privados, de las clínicas, laboratorios, en donde directamente la enfermera, el anestesista, el médico, el camillero están atendiendo directamente al paciente con COVID. Ese es riesgo muy alto. El alto es para personal de salud también, que está en el hospital, la clínica y el laboratorio, pero que no participa directamente en la atención del paciente con COVID. El vigilante, el de intendencia, el cajero, el administrativo, está en el hospital, pero no está atendiendo directamente al enfermo. El riesgo medio es para aquellos trabajadores, para aquel personal que tiene contacto directo con público en general, o bien con superficies que pueden estar contaminadas. La cajera del supermercado, el chofer del autobús, el de la farmacia, etcétera, que están en contacto con el público en general. El que reparte la correspondencia, la paquetería, él tiene un riesgo medio, o que está en contacto con superficies que pueden estar contaminadas. El de intendencia que limpia las bancas de enfrente del negocio, pues a lo mejor ahí se sentó alguien que pudo tener el virus. Y riesgo bajo es para aquellos trabajadores que tienen contacto mínimo con público en general o con compañeros de trabajo que pudieran tener algún contagio. De este tema, aquí definitivamente no está muy, ¿qué les diré? No es muy aceptable el que se considere como enfermedad de trabajo el COVID. Si en el trabajo un compañero me lo contagió, lo está tomando el Seguro Social como enfermedad de trabajo. Pero esto sería lo mismo que una persona tuviera conjuntivitis y que se lo contagió al compañero de trabajo y que lo vayan a considerar como enfermedad de trabajo. Nunca ha sido así, pero ahora sí lo está definiendo así el Seguro Social. Por supuesto, tendrá que ser contraído en el trabajo, no en el transporte. No hay enfermedad de trayecto, hay enfermedad de trabajo. Entonces, el primer trabajador que se enferme en la empresa, si no tiene contacto con alguien enfermo en la empresa, no es riesgo de trabajo, no es enfermedad de trabajo. Ya si contagia al compañero, pues entonces el compañero sí podrá argumentar que fue contagiado en su medio de trabajo. El Diario Oficial del 4 de mayo del 2020 publicó 2 acuerdos del Consejo Técnico. El primero se refiere a las incapacidades en línea, incapacidades que puede tramitar el trabajador en línea. Se autoriza la expedición de permiso especial por contingencia homologable a la incapacidad temporal para el trabajo. Es decir, el trabajador puede, por internet, obtener un permiso especial que va a ser las veces de incapacidad para que el patrón lo pueda descontar de sus cuotas. Se autoriza también suspender la obligatoriedad del trámite presencial de las claves bancarias para el pago de subsidios por incapacidad y pensiones a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales. Podrán ser prorrogadas las prestaciones económicas durante la contingencia, es decir, de incapacidades temporales, de pagos por pensiones de invalidez temporal, pagos por pensiones de riesgos de trabajo. Se podrá prorrogar ese tipo de pagos mientras que dure la contingencia, para que no tengan que acudir los trabajadores. Se privilegiarán los canales no presenciales, el uso de canales no presenciales para poder obtener prestaciones del Seguro Social, tales como mi pensión digital, para que las personas que tramiten su pensión puedan hacerlo también vía electrónica. Se suspende el plazo de prescripción a que se refiere el artículo 300 de la Ley del Seguro Social, es decir, que nos da un año para que prescriban las mensualidades de una pensión, de un subsidio por incapacidad, de una indemnización, de un pago de gastos de funeral. Ahora se suspende ese cómputo del plazo de prescripción hasta que termine esta situación. Y el otro acuerdo que se publicó también el 4 de mayo, es en relación con las madres trabajadoras que están embarazadas. Y ahí hay en la página del Seguro Social dos casos. Cuando la madre trabajadora sí fue
certificada su estado de gravidez por el Seguro Social, en cuyo caso es bien rápido el trámite, que van a darle su incapacidad por internet. Y el otro caso es cuando la madre trabajadora a lo mejor tenía 2 meses apenas cuando empezó este problema y no le dio tiempo de ir al Seguro Social para que certificara su estado de gravidez. No hay problema. Ahí va a tener que llenar más cuestionarios, más información, pero también por medio del internet, por medio de línea, podrá obtener su certificación y también su incapacidad. En cuanto al Infonavit, pues tenemos algunos beneficios para trabajadores. El Fondo Universal de Pérdida de Empleo, que va a poderle dar el apoyo a aquellos trabajadores que no tengan un retraso de más de 3 pagos, o sea, que no tengan vencidos más de 3 pagos, que no se hayan atrasado con más de 3 pagos, para poderles, pues, apoyar durante 3 meses con su crédito. El diferimiento también por 3 meses con saldo congelado, donde no les va a causar intereses el capital, y puede prorrogarse hasta por 3 meses más, o sea, un total de 6 meses. Los descuentos en la amortización de crédito para los trabajadores que tengan, en su caso, en la empresa en la que están trabajando, un paro técnico. Pero ahí el que debe solicitar estos descuentos es el patrón, demostrando que, pues, que ya obtuvo la autorización del pago del paro técnico. Para patrones, pues hay 2 modalidades: prórroga para el pago de aportaciones, para algunos patrones que tienen, pues, más de 250 trabajadores, y para los otros que tienen hasta 250 trabajadores. Y la prórroga para el pago de las parcialidades de los convenios de regularización que estén vigentes y que ya hubiera celebrado el patrón con el Infonavit. El tercero de estos beneficios es el convenio para el pago hasta en 12 parcialidades para las aportaciones diferidas que el patrón hubiera convenido con el Infonavit en términos de la primera, del primer punto aquí, que es la prórroga para el pago de aportaciones. También se dispensa la garantía del interés fiscal y la tasa de interés, la tasa de financiamiento, no varía de acuerdo al número de parcialidades, sino que es el 1.26% mensual. Las recomendaciones. Bueno, ¿qué opciones se han aplicado por los empresarios, por los patrones? ¿Qué opciones se han aplicado? Pues lo que decíamos, que ya se les dijo a los trabajadores que parte de este periodo que estuvieron en descanso son sus vacaciones. La reducción de la jornada o bien de la semana, que también ya la comentamos. La reducción de prestaciones, fondo de ahorro. A veces dicen, si ya estoy ganando menos, si no estoy ganando las comisiones, pues no puedo aportar al fondo de ahorro. Y el patrón tampoco puede aportar porque entonces no hay igualdad y por lo tanto no habría deducibilidad. Y para el trabajador no habría exención. Entonces se ha definido en algunos casos suspender el fondo de ahorro y en otros casos eliminar el fondo de ahorro. La eliminación de conceptos tales como los incentivos, premios, bonos. ¿Por qué le voy a dar premios de puntualidad si está en su casa? ¿Por qué le voy a dar premios de asistencia si está en su casa? ¿Por qué le voy a dar el premio del empleado del mes si está en su casa? Trabajen o no trabajen desde su casa, porque no porque está trabajando en su casa le va a dar un premio de puntualidad. Entonces ahí puede ser que se eliminen esos conceptos, les decía la ayuda de transporte, les decía en el caso del comedor o de los vales de restaurante, etcétera. Permisos con goce de sueldo, también que lo comentamos. Pero es bien importante, y esto lo tenemos que recalcar, el soporte documental, minutas entre el Consejo de Administración, los directivos, el patrón si es persona física, convenios entre los sindicatos y el patrón, entre los trabajadores, comunicados, la emisión del CFDI de nómina correcto, qué le estoy pagando y dónde le estoy poniendo, los manuales de procedimientos para los empleados que continúan trabajando, es decir, todos esos manuales, mis protocolos de salud, de seguridad, las guías de acciones en relación a la seguridad y el soporte, la materialidad, el soporte documental también van a ser las fotos o videos que yo saque cuando el trabajador va entrando, cuando le diga que pise el tapete con cloro, que se seque los zapatos, que se vaya al vestidor, que se cambie, que se ponga su overol. Todo eso va a estar documentado con papel electrónico, también con fotografías o pues videos. Muchas gracias. Hola Vicky, excelente. Como Justo siempre. a tiempo. Sí,
justo a tiempo, excelente. De verdad te felicito por estas cuestiones del tiempo, que la verdad es que siempre estamos súper limitados. Vamos a empezar tienes muchísimas preguntas y, a ver, evidentemente, pues de aquí a las 8:05 que terminemos, probablemente no nos da tiempo de contestar todas, pero quédense tranquilos. Cada una de estas preguntas te las vamos a hacer llegar, Vicky, para que nos hagas favor de contestarlas a cada uno de nuestros participantes. Muy bien. Empezamos. Fíjate, muchos te preguntan que qué finiquito aplica en caso de que ya la empresa cierre y pues ni modo, que tenga que, bueno, o que a lo mejor no cierre la empresa, pero que se tenga que deshacer de algunos empleados. Esta pregunta la hace entre Jorge Moreno y Wendy. Si le tenemos que dar también los 20 días, en fin. No, los 20 días por año no son obligatorios. Lo que es obligatorio es los 3 meses de sueldo y la prima de antigüedad con el tope de los 2 salarios mínimos. 12 días por año con el tope de 2 salarios mínimos por día. Eso es lo obligatorio. Ahora, es muy importante que también tomemos en cuenta de que la Ley Federal del Trabajo establece que en caso de suspensión de pagos, de quiebra, de concurso mercantil, los trabajadores son prioritarios sobre cualquier otro tipo de adeudo, sobre cualquier otro tipo de crédito, incluso contra las propias cuotas de seguro social, impuestos, créditos hipotecarios. Primero son los trabajadores. E incluso dice que la Junta, en su caso, porque todavía no están operando los tribunales, podrá hasta rematar los bienes para poderles pagar a los trabajadores. Y bueno, qué bueno que alcanzara para pagarles los 3 meses y la prima, pero si no, pues hasta lo que alcance proporcionalmente. Perfecto. Oye, Eduardo Valdés te pregunta que si para propósitos de ley es lo mismo epidemia que pandemia. Para propósitos de ley, lo que dijo la OMS es que ya no era una simple epidemia, sino era una pandemia. O sea, la pandemia es más que la epidemia. Ok. ¿Qué pasa si los trabajadores, Mario Pérez pregunta, no toman vacaciones, pues porque están en casa, no hay posibilidades de salir a Acapulco ni a ninguna parte, y entonces, ¿qué pasa si tenías vacaciones de otros años y se te vencen? Bueno, aquí precisamente, primero, la Ley del Trabajo dice que las vacaciones no son acumulables, que si no las tomo dentro del plazo que las tengo que tomar, las pierdo. Hay patrones que las respetan y dicen, bueno, todavía te debo 20 días desde hace 3 años y te las voy a respetar. Entonces, ahorita es cuando el patrón está diciendo, esos días te los voy a descontar con estos días que estás descansando. Y es perfectamente válido porque, repito, no es obligatorio que el trabajador salga de viaje, sino que el patrón le va a decir, tú vas a tomar las vacaciones en esta fecha. Oye, pero es que en esa fecha no tenía mis boletos. Bueno, pues qué pena, pero es la fecha que yo te estoy diciendo que la tomes. De acuerdo. Gerardo Arredondo pregunta que si es beneficioso para el patrón tomar ahorita la decisión de, con el fin de disminuir el costo de la nómina, migres a tus trabajadores y ahora les pagues vía vales de despensa. No, porque no puedes pagar prestaciones si no tienes salario. Entonces, no puedes decir, tengo una relación laboral con solamente vales. Va a haber muchos, como siempre, va a haber muchas personas, muchos asesores en donde digan, pues mira, en lugar de que les pagues 5,000 pesos de sueldo, vamos a pensar, pues dale el salario mínimo y los demás se los das de vales. Bueno, pero el salario no era los 3,000 y tantos pesos del salario mínimo, eran los 5. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas reestructuras, del ingreso del trabajador. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Preferible, lo que decíamos, los convenios, la reducción de jornadas, la disminución de prestaciones, analizar qué es lo que podemos hacer, pero todo dentro de la legalidad y dentro de la ética, que es muy importante en estos momentos, la ética para con los trabajadores, para con nuestra relación laboral. No olvidemos que el elemento más valioso de cualquier centro de trabajo es el elemento humano. De acuerdo. Mario Pérez pregunta si la empresa puede hacer firmar, bueno, si los trabajadores o de mutuo acuerdo se puede firmar una carta para que los trabajadores dejen de asistir por lo menos 2 veces a la semana y entonces todo empieza a calcularse sobre 5 días solamente. Si son contratos individuales de trabajo, tiene que ser una adenda al contrato individual de trabajo
con esa modificación donde el patrón y el trabajador firman de mutuo acuerdo. Se ha dicho mucho de que tendrán que como las juntas están cerradas, pues que no se puede registrar ese convenio, pero ahí tenemos un artículo en la propia Ley Federal del Trabajo que dice que todo convenio, claro, está dentro del título séptimo, pero dice que todo convenio en donde se reduzcan que se hagan entre los trabajadores y el patrón, donde se disminuyan las prestaciones, pues será nulo siempre y cuando lo reclamen y reduzcan los derechos de los trabajadores. Sin embargo, como decíamos, si gano 100 pesos diarios, pero ahora ya voy a trabajar la mitad de los días, pues entonces voy a ganar 100 pesos diarios, pero por la mitad de los días, ya no voy a ganar. Entonces, no me están disminuyendo derechos, no me están disminuyendo salario. Estoy ganando lo mismo, pero proporcional a lo que estoy trabajando. Entonces, ahí no tendría ningún problema. Lo más recomendable es que sí se asesoren con un abogado laboral o que puedan ir a este tipo de agrupaciones como, por ejemplo, Coparmex, Concamín, donde tenemos la parte de asesoría gratuita a los socios de estas instituciones, o en las universidades, que también hay en las facultades de Derecho y demás que les dan asesoría, para que no simplemente vayan a hacer algún escrito y que después vayan a tener un problema, sino que lo hagan como debe de ser. De acuerdo. Oye, Rosario de la Cruz pregunta que si un trabajador se va a incorporar, me imagino que se refiere a que si es legal hacerle la prueba COVID y además si esta puede ser deducible. Y yo aquí anexo, si a mis trabajadores actuales les tengo que hacer la prueba porque a lo mejor es parte del protocolo, ¿esta prueba es 100% deducible? Sí, porque no le estoy dando al trabajador un reembolso de gastos médicos, no. Yo estoy pagando las pruebas porque yo estoy atendiendo los protocolos que me está indicando la autoridad sanitaria, la autoridad de salud, la autoridad laboral, Seguro Social. No, sabemos perfectamente que no tienen, y hoy lo dijo el doctor López-Gatell, no tienen la posibilidad de hacer pruebas a todo mundo. Y además dicen que se perderá tiempo, esfuerzo, que además, etcétera. Entonces, el patrón, que a veces es el patrón muy responsable, dice, pues si estás con esos síntomas, sí, ya sabemos que por internet o por teléfono el trabajador puede dar sus síntomas y le pueden decir en el Seguro Social, bueno, pues te vamos a dar tu incapacidad por 14 días para que si eso no es, si tomas tal cosa. Pero ese el patrón dice, mira, mejor te mandamos a hacer la prueba. No hay, digamos, una restricción para que pudiera ser deducible ese gasto. Pero sí habrá que establecer todos los soportes que decíamos, las minutas, por qué se tomó esa decisión, por el consejo, por la administración, viendo la problemática que se está presentando actualmente en los centros, en los laboratorios o del sector salud y que no están las pruebas disponibles para todo el mundo. De acuerdo. Vicky, pregunta otra vez Mario Pérez. Durante la presentación hubo una duda donde tú nos decías que se puede bajar el salario y él pregunta que él tiene entendido que no se puede reducir el salario, sino que más bien se tiene que liquidar y después recontratar con un nuevo salario. Bueno, es que no es que se le reduzca el salario, o sea, el salario no podemos reducirlo. Yo me refiero a que es como si fuera reducido porque vamos a reducir la jornada. A lo mejor no va a trabajar 8 horas, va a trabajar 6. Tal vez ya no va a trabajar los 5 días o los 6 que trabajaba, va a trabajar 4, va a trabajar 2. Entonces, no es que se le esté reduciendo el salario, va a seguir ganando lo mismo por el salario, por lo que estaba ganando, pero proporcionalmente a lo que está trabajando. Por eso ponía el ejemplo de que si gana 200 pesos por jornada completa y ahora va a trabajar medio tiempo, pues le vamos a pagar 100, que es la mitad. Y no le estoy reduciendo el salario, le estoy pagando, si dividimos 100 entre 8 horas de la jornada, pues nos da 12.50. Y si multiplico 12.50 por 4, pues me va a dar 50 pesos, ¿no? Entonces no le estoy reduciendo el salario, sigue ganando lo mismo, pero está trabajando menos tiempo y le estoy pagando de acuerdo a lo que está trabajando. De acuerdo. Ahí me estoy saltando algunas preguntas que también tu respuesta acaba de englobar. Ariana Hernández pregunta que para los trabajadores del sector público, ¿cómo se clasifica? ¿Te acuerdas que nos hablabas de un alto, medio, bajo? ¿Cómo se clasifica para el personal del sector salud? Bueno, ahí también en el mismo documento, el Seguro Social tiene su protocolo para sus trabajadores de su sector salud. Ahí tiene también su establecimiento donde es evidente que como ellos tienen el control, pues entonces tendrán que acudir con sus superiores, con sus jefes y bueno, pues
seguir el protocolo que marca la institución. En este caso, el seguro, pero también cada uno, por ejemplo, el ISSSTE tendrá otros protocolos diferentes y hospitales públicos estatales, que también los hay, pues también tendrán otros protocolos diferentes. Ok. Fíjate, nos preguntan adicionales al crédito que dio Hacienda de los 48 meses de pagar. Ojo, que nos está dando un crédito. El seguro. Que nos está dando un crédito, es decir, no nos está condonando nada, tendremos que pagarlo en su momento. ¿Qué otros incentivos fiscales debieran ofrecer para esta reactivación? Bueno, pues mucho se ha pedido, se ha solicitado, se ha hasta exigido por parte del sector privado el que se dan este tipo de estímulos, porque en casi todos los países del mundo se están dando, aún en países mucho más pobres de Latinoamérica que nosotros. Entonces están dando estímulos como, por ejemplo, la disminución de la tasa del impuesto a la renta, la disminución de la tasa para el impuesto a la renta de personas físicas, la exención de, por ejemplo, del pago de cierto porcentaje de cuotas de seguridad social, el diferimiento también para el cumplimiento de ciertas obligaciones. Ahorita que viene julio, pues sí está en la ley y en el reglamento del impuesto a la renta la posibilidad de disminuir el coeficiente de utilidad, pero tengo que seguir una serie de procedimientos que en muchos casos no se puede obtener esa disminución. Entonces, debería ser automático, es decir, el gobierno debería decir, se les va a dar la facilidad de pagar con un coeficiente del 50%. Los gobiernos de los diferentes estados han dado algunos beneficios en materia del impuesto sobre nóminas. Aquí, específicamente en la Ciudad de México, se ha solicitado a la jefa de gobierno que en el impuesto sobre nóminas se disminuya dramáticamente al 1% o definitivamente de aquí a final del año se exima del pago de ese impuesto sobre nóminas a los patrones que han cumplido anteriormente. Y que si el patrón llega a contratar nuevos trabajadores, que por un año por lo menos se le dé el beneficio de no pagar el impuesto sobre nóminas. Entonces, hay muchos temas que el gobierno puede apoyar, que debería apoyarnos, porque pues se están tratando de conservar esas fuentes de trabajo. Ahora, vienen puntos bien interesantes, por ejemplo, la PTU de 2020 que vamos a repartir en 2021. La Ley Federal del Trabajo establece perfectamente claro que se reparte una mitad de esa PTU en base a días trabajados. ¿Y qué pasa con los trabajadores que están en su casa pero que no están trabajando desde su casa? Estrictamente no se consideran días trabajados. Entonces ahí, los que sí están en la fábrica, ahí trabajando y esforzándose y además arriesgándose en el camino para llegar a trabajar, van a decir, ¿por qué voy a repartir mi reparto que me toca? Si ellos están en su casa, ¿por qué? Porque tienen diabetes o porque tienen alguna cosa, pero están en su casa, no están trabajando, le están pagando. ¿Por qué voy a repartir? Entonces, hay muchos puntos no claros, hay muchos puntos que pues nos rebasan. ¿Por qué? Porque esta es una situación excepcional a nivel mundial. Bueno, muchas gracias, Vicky. Tengo dos preguntas más por cuestiones de tiempo y bueno, repito, a todas se les va a dar seguimiento. Sí. Pregunta Olga Ávila, desde Canadá. Dice, ¿cómo se puede demostrar que se contagió en el lugar de trabajo? Esto conviene al trabajador por el pago del 100%, pero perjudica al patrón porque nos aumenta la prima de riesgo, ¿cierto? ¿Cómo podemos demostrarlo? La prima de riesgo se va a incrementar para el año siguiente. Aquellos que tengan varios casos de COVID que se consideren como riesgo de trabajo, pues se incrementará un máximo de un punto porcentual. ¿Cómo se va a demostrar? Ahí está lo difícil. ¿Cómo voy a demostrar, por ejemplo, soy el empleado del supermercado y que estoy en la caja del supermercado que me contagió un cliente? Pues no voy a poder saber qué cliente. Sin embargo, puede ser que si en mi casa no hay nadie contagiado, pues puedo pensar que me contagió algún cliente. Pero ¿qué tal fue en el transporte público? Entonces es muy difícil de comprobar. Entonces, lo que dice también estos criterios, dice que se va a tomar en consideración la exposición al riesgo fuera de su trabajo. Pero que si hay duda, se aplicará lo que marca el artículo 18 de la Ley del Trabajo. El artículo 18 de la Ley del Trabajo dice que en caso de dudas se le va a dar el beneficio al trabajador. Entonces, en caso de que no quede claro, se contagió en el supermercado, se contagió en el transporte público, van a decir, bueno, sí, lo considero que fue en el supermercado porque estás expuesto al trato con público en general. Y saludos, Olguita. De acuerdo. Oye, a lo mejor nos da tiempo de
de una más, bueno, dos más. Los trabajadores, ¿qué pasa con los trabajadores que son vulnerables, entiéndase, mayores de 60 años o con diabetes, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, con hipertensión, insuficiencia, lupus, lo que sea, ¿no? Son vulnerables y no se van a poder reincorporar a sus trabajos conforme se vaya, pues nos vayan disminuyendo esta alerta sanitaria, ¿no? O este confinamiento sanitario. Entonces, poco a poco nos vamos incorporando, pero estos trabajadores que no se pueden incorporar porque tienen alguna condición especial, ¿qué pasa? ¿Los podemos despedir? ¿No los podemos despedir? ¿Cuál sería el tratamiento? En ese caso, el despido sería injustificado. Sería injustificado porque pues no caen los supuestos de despido justificado. Sería injustificado que habría que pagarle sus 3 meses, su prima de antigüedad, etcétera. Muchas veces se prefiere llegar a un convenio, se hace un convenio, se hace un acuerdo con esos trabajadores, pues porque no tienen para cuándo regresar. Ahora, es bien importante este punto porque la Ley Federal del Trabajo sí protege el trabajo de mujeres embarazadas cuando esté este tipo de situaciones de riesgo, de emergencia sanitaria, contingencia sanitaria. Está prohibido que vayan las mujeres embarazadas. Pero lo que dice la ley es que van a percibir un salario íntegro, pero que si se ordena por parte del gobierno las labores de todos los trabajos, entonces solamente van a recibir un salario mínimo. Eso no lo estamos aplicando. También se defiende en la Ley Federal del Trabajo a los menores de 18 años, a los menores de edad con similares disposiciones. Pero en la Ley Federal del Trabajo nunca nos habla de que si hay personas con diabetes, con hipertensión, con lupus o con obesidad, tengamos que darles cierto tratamiento preferente, ni tampoco que les tengamos que pagar el salario. Eso lo ha dicho la autoridad, eso lo dijeron la secretaria del Trabajo, hasta el canciller Marcelo Ebrard, Seguro Social, en fin, pero no es una disposición que venga ni en la Constitución ni en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, tenemos que hacer con ellos principalmente convenios y ya ir empezando a ver, tú ya tienes más de 60 años, oye, ¿por qué no piensas en tu pensión? Porque pues ya mejor pensemos en tu pensión, vamos a hacer un acuerdo, me pones tu renuncia, te voy a dar una cantidad de X o te despido. Depende de la condición económica también que tenga la empresa, porque evidentemente hay empresas que tienen muchos recursos todavía, las farmacéuticas, las farmacias, etcétera, los laboratorios, en donde tienen personal que tuvo que irse a sus casas, pero siguen teniendo muchos ingresos y hasta más que los que tenían anteriormente. Entonces, estos que los liquiden, como debe de ser. Pero otros que no tienen ya ni para poder pagar media nómina, pues entonces que hagan sus convenios. De acuerdo. Bueno, Vicky, de verdad que fue un deleite escucharte, que nos hayas compartido toda tu experiencia. Tenemos todavía muchas preguntas, pero sabes que me da muchísimo gusto, que tenemos muchísimas felicitaciones. En verdad, hay muchísima gente que te abraza, que te dice muchas gracias, de verdad, por compartirnos. Y nos piden, por ejemplo, esta presentación grabada, porque a lo mejor la van a replicar. Entonces, pues te felicito. Gracias por ser parte de la Universidad Panamericana, por darnos clases en la maestría de impuestos, que siempre tus alumnos, pues, te quieren, siempre te califican muy bien y en especial nosotros lo valoramos muchísimo. Ay, muchas gracias, al contrario, para mí es un honor pertenecer a la Universidad Panamericana. Tengo más de 25 años perteneciendo a la Universidad Panamericana con mucho orgullo y muchísimas gracias, Miriam, especialmente a ti, porque en todas las actividades que has desarrollado me has tomado en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a Dani, muchas gracias a Almita por la buena coordinación. Gracias. Almita, ¿nos querrás dedicar unas palabras? Adelante. Claro que sí, agradecemos mucho a la doctora Ríos el habernos dado esta plática tan interesante y tan importante en estos momentos tan críticos que estamos viviendo. También agradecemos a todos ustedes el habernos acompañado, como siempre, en la comunidad UP, atenta en adquirir nuevos conocimientos, renovar prácticas y evolucionar como profesionales. Gracias a todos y excelente noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.